En este capítulo veremos los principios básicos de la epigenética y su relación con la nutrición. Entre las generalidades tenemos que el cuerpo humano adulto contiene de 10 a 100 billones de células somáticas divididas en 250 tipos celulares distintos, entre ellos osteocitos, eritrocitos, macrófagos, mastocitos, hepatocitos, células beta pancreáticas. Cada célula expresa una combinación singular de genes que la hace pertenecer a uno de esos 250 tipos diferentes, a pesar de que todas las células somáticas tienen la información completa, es decir, los 23 pares de cromosomas heredados por los padres. Por lo tanto, cada núcleo de la célula somática humana contiene 23 pares de cromosomas, en donde se alojan alrededor de 6.400 millones de pares de nucleótidos, compuestos por aproximadamente 30.000 genes que forman un largo cordón de 2 metros de largo. Recordemos que cada gen está compuesto por una combinación única de nucleótidos de adenina, timina, guanina y citosina, así como una región promotora que regula su expresión, y que tan solo el 5% de los pares de nucleótidos de un cromosoma constituyen un gen, siendo el resto proporciones repetitivas de nucleótidos o porciones sin función aún conocida, lo cual nos hace una de las especies con más regiones no codificantes y elementos repetitivos dentro de su genoma. Antes de hablar de los factores epigenéticos, recordemos que lo que caracteriza a una determinada célula, es decir, lo que la encuadra dentro de un tipo celular, es su proteoma, que es el conjunto de proteínas constituyentes y gracias al cual se define su metaboloma, es decir, el conjunto completo de moléculas denominadas metabolitos. Que el proteoma de una célula está determinado por su transcriptoma, es decir, por el conjunto de RNA mensajeros que esa célula fue capaz de transcribir gracias a poseer la capacidad de leer los genes de esos RNA en su genoma. Ya hemos estudiado cómo tanto la transcripción como la traducción dependen de la unión de los factores de transcripción en la región promotora. Sin embargo, actualmente se ha reportado que los factores epigenéticos juegan un papel importante tanto en la unión de esos factores de transcripción como en el desarrollamiento del cromosoma para la transcripción del ADN. Pero, ¿qué es la epigenética? La epigenética es un término acuñado hace alrededor de 70 años por Conrad Worthington, que la definió como la rama de la biología que estudia las interacciones causales entre los genes y su entorno, que conduce a la existencia del fenotipo. También epigenética se ha definido como el estudio de los cambios hereditarios o al menos parcialmente heredables, experimentados por el material genético y no debidos a alteraciones en la secuencia del ADN. Este término surgió basándose en estudios de dos hermanos gemelos monocigotos, que poseían la misma mutación en el gen ABCD1 del cromosoma X, causante de la adrenoleucodistrofia, enfermedad rara que se caracteriza primariamente por la progresión y letal degeneración neurológica, provocada por la pérdida de mielina. Sin embargo, uno de los hermanos desarrolló los síntomas de esta enfermedad, mientras que el otro permaneció sano. Actualmente existen varios reportes en este tipo de gemelos, también llamados homocigotos, en los que se informa que en estados como la obesidad, el medio ambiente juega un papel importante para su presentación, modificando la expresión genética. Por lo que podemos concluir que la epigenética se basa en la existencia de un nivel de regulación de la expresión génica que no está relacionado con la ausencia de bases nitrogenadas, sino con la organización estructural que ésta adopta en un momento determinado dentro del núcleo celular. Existen dos modificaciones epigenéticas principalmente: la metilación del ADN,
que consiste en la incorporación de un grupo metilo CH3 en la posición 5' de la citosina del dinucleótido citosina-guanina, abundante en los promotores genéticos, siendo el grupo dador de metilos la metionina, convirtiéndose en homocisteína, gracias a la acción de la familia de las enzimas ADN metiltransferasa. La metilación de ADN está restringida, como ya vimos, a los bloques de citosina, estos dentro de un área con una mayor proporción de secuencia citosina-guanina. Estas regiones son llamadas islas citosina-guanina. Más de 3/4 partes de los genes humanos poseen islas citosina-guanina en sus regiones codificantes. La metilación en las regiones promotoras inactiva la transcripción, silenciando la expresión génica, debido a que los grupos metilo impiden que los factores de transcripción se unan a sus secuencias diana. La ADN metiltransferasa 1 es la encargada de mantener el estado de diferenciación de las células de un tejido y es responsable de la adición de los grupos metilos a la nueva cadena sintetizada tras la replicación. Los sitios metilados en el ADN parenteral sirven como modelo para la metilación correcta de la nueva hebra, manteniéndose así el patrón de metilación y por lo tanto la expresión de los mismos genes. Otro aspecto importante de la metilación del ADN es que puede ser fielmente copiado durante la replicación del ADN. Por lo tanto, la información epigenética puede ser transmitida de una generación de células a la próxima. La presencia de metilación, por lo tanto, puede inactivar o mantener activos los genes, por lo cual queda abolida la transcripción del gen y este no es expresado. Recordemos que se denomina impronta genética a la expresión diferenciada del alelo dependiendo de su procedencia parenteral. Y este fenómeno ocurre debido a que la metilación en los gametos masculinos y femeninos está específicamente determinada. Por otra parte, regiones hipermetiladas han sido asociadas con cáncer, observándose islas citosina-guanina normalmente no metiladas, silenciando genes supresores tumorales y favoreciendo el desarrollo de la neoplasia. También se ha estudiado el papel de las alteraciones en los patrones de metilación en los cardiomiocitos, como posible mediador de cambios en la función cardíaca y la expresión génica, que podrían estar involucrados en el desarrollo de cardiomiopatías congénitas. Y regiones de hipometilación han sido asociadas con inestabilidad cromosomal y abundancia de mutaciones. Otras modificaciones epigenéticas se han detectado en el empaquetamiento del ADN, necesario para alojar el cordón de ADN de 2 metros de longitud dentro del núcleo celular. Este empaquetamiento, recordemos, se realiza mediante las histonas en las que el ADN se va enrollando y pasando por diferentes niveles de organización hasta compactarse totalmente y formar un cromosoma. Debido a la longitud del ADN se necesitan millones de histonas que controlan numerosas características de la cromatina. Para que las enzimas puedan leer y copiar la información genética, la respectiva región de ADN debe ser accesible para ellas y esto depende de las histonas. Las histonas tienen cola aminoterminal, que puede ser modificada covalentemente por enzimas que catalizan la adición o eliminación de grupos químicos. Para que esto suceda, en las colas deben encontrarse los aminoácidos lisina, arginina, serina o trionina. Se han reportado hasta el momento 4 familias de enzimas que modifican a las histonas: acetiltransferasa, histona de acetilasa, histona desmetilasa, fosfatasas y ubiquitinasas. Por lo que se dice que existe un código de histonas, ya que codifican información que afecta a la expresión génica. Como vemos en la diapositiva, dependiendo del aminoácido y su posición en la cola de la histona, es la modificación que sufrirá y la repercusión en la transcripción.
En general, la acetilación se observa en lisinas, la metilación en lisinas y argininas, la fosforilación en serinas y trioninas y la ubiquitinación en lisinas. Así, por ejemplo, en la primera fila vemos que la lisina en la posición 5 de la histona H2A sufre acetilación activando la transcripción. La acetilación es quizás la más conocida de las modificaciones que sufren las histonas. Consiste en la adición de un grupo acetilo, COCH3, a las lisinas de la cola de las histonas. Esto neutraliza las cargas e impide que los nucleosomas se aproximen, es decir, la cromatina se descondensa localmente, permitiendo a los factores de transcripción acceder a sus secuencias de reconocimiento y disparar la expresión genética, es decir, la transcripción. Por el contrario, la deacetilación genera el efecto opuesto, condensa la cromatina impidiendo la expresión de los genes. Por lo tanto, mientras que la acetilación de las histonas está relacionada con la activación transcripcional, la deacetilación lo está con la represión. De este modo, también se logra desconectar de forma epigenética genes innecesarios que bien pueden estar activos en otro tipo de células. La metilación es otra modificación que sufren las histonas, que consiste en agregar grupos metilos a las lisinas y argininas. Se ha comprobado que existe una relación entre metilación y deacetilación de histonas. Un ejemplo sorprendente es el caso de los cromosomas X femeninos, que como ya vimos, tempranamente en el desarrollo uno de los dos se inactiva, mientras el otro permanece activo debido a la deacetilación y metilación. Otro ejemplo de esta coordinación es el proceso de descondensación de la cromatina y de demetilación del pronúcleo masculino en el cigoto, y su importancia para el desarrollo. En las células germinales primordiales, los genes heredados improntados borran su marca de metilación y luego, durante la espermatogénesis, se lleva a cabo la metilación monoalélica de novo, específicamente de origen paterno. Con respecto a la fosforilación de las serinas y trioninas de la cola de las histonas, esta está implicada en varios procesos celulares como vemos en la pantalla, dependiendo del aminoácido y de su posición. Finalmente, la ubiquitinación de las lisinas de las histonas puede tener varias consecuencias. Aunque ha sido poco estudiada, es la degradación por el proteosoma 26S de las proteínas marcadas lo que más ha sido relacionado. Delineando el panorama de los reguladores epigenéticos, se encuentran otros parámetros como los microARN. ARN de 20 a 25 nucleótidos no codificantes, capaces de controlar de forma posttraduccional la expresión genética y por lo tanto considerarse una clase nueva e importante de las moléculas reguladoras. También están directamente vinculadas a la maquinaria epigenética a través de un bucle regulador. Es decir, se ha demostrado que las modificaciones epigenéticas, como la metilación de ADN o la acetilación de histonas, afectan la expresión de los microARN y recíprocamente los microRNA pueden controlar la máquina epigenética. Para entender la asociación de factores epigenéticos y su relación con la enfermedad y la salud, es necesario primero hablar de herencia poligenética. La evolución se define como el cambio o transformación gradual de algo, como un estado, una circunstancia o una situación o una idea. La teoría de la evolución centrada en el gen sostiene que la evolución adaptativa se produce a través de la supervivencia diferencial de los genes en competencia, lo que aumenta la frecuencia alélica de aquellos alelos cuyos efectos producen un éxito fenotípico, o como vemos en la pantalla, se adapte más a nuestro entorno. Por tal motivo existen variaciones, es decir, polimorfismos del mismo gen.
siendo los más comunes y abundantes los de un solo nucleótido. Es decir, en dos individuos un gen puede variar en tan solo una de sus bases. La variación genética da lugar a diferentes alelos, que son las posibles formas alternativas de un gen. Un polimorfismo puede determinar diferencias fenotípicas, como vemos en la pantalla, o no, y además en ocasiones se puede utilizar como un marcador molecular de utilidad clínica. Sin embargo, los procesos fisiológicos están controlados por más de un gen, es decir, su fenotipo se debe a un efecto aditivo de los genes que determinan sus características, como por ejemplo la presión arterial, la neurotransmisión, el impulso nervioso, la respiración, el metabolismo, regulación de ciclo celular y por lo tanto el patrón de herencia será poligenético. Esto da como resultado que cualquier alteración en procesos implica alteraciones en más de un gen, dando patologías difíciles de controlar, como la hipertensión arterial, la enfermedad de Alzheimer, la esquizofrenia, la retinitis pigmentosa, el asma, la diabetes mellitus, la deficiencia de antitripsina 1, la arteriosclerosis, la obesidad y varios tipos de cáncer, entre otros. Aunado a esto, Barker y otros autores encontraron que individuos nacidos en Inglaterra durante el periodo difícil de 1911 a 1930 y que tuvieron bajo peso al nacer y que lo mantuvieron bajo durante el primer año de vida, tuvieron un riesgo aumentado de muerte por enfermedad cardiovascular y accidente cerebrovascular en la vida adulta. Otros científicos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de Madrid, España, analizaron los patrones de metilación de ADN de gemelos univitelinos con edades entre 3 y 74 años, encontrando que aproximadamente un tercio de la pareja de gemelos mostraban claras diferencias en el patrón de metilación del ADN, que correspondían con diferencias en factores ambientales como la alimentación, actividad física, etc., y que esto incluso se podría notar en su fenotipo. Esto ha llevado a que el estudio genético sea complicado, porque aún se desconoce en la mayoría de los casos todos los genes implicados, tanto en los procesos normales como en los procesos alterados. Y a esto hay que añadir que los cambios en el microambiente pueden alterar la expresión genética. Por lo que en este tipo de herencia muy pocos individuos presentan alguna de las características paternas y una gran cantidad de individuos poseen características intermedias, las que pueden mostrar toda una amplia gama de posibilidades fenotípicas, y por lo tanto las enfermedades relacionadas serán multifactoriales, en donde coexiste una relación entre la herencia poligenética y el medio ambiente para que se presente la salud o la enfermedad. Ejemplo claro de enfermedades multifactoriales es la diabetes tipo 2 y su relación con la obesidad, pasando por la resistencia a la insulina, el síndrome metabólico, la intolerancia a la glucosa y posteriormente las complicaciones de la enfermedad, en donde en todas estas alteraciones metabólicas la herencia juega un papel importante, pero el medio ambiente es primordial para dar paso a la historia natural, desde la obesidad hasta las complicaciones de la diabetes tipo 2, o para detener esta historia e incluso revertirla. Por lo tanto, el microambiente, es decir, los hábitos dietéticos y las costumbres, son claves para la modulación de la expresión génica a través de los diferentes estadios vitales. Es decir, las distintas variaciones genéticas condicionan diferencia en los requerimientos nutricionales. Por otra parte, el fumar ha sido relacionado con la presencia de cáncer. El alcoholismo aparentemente se hereda y numerosos estudios han relacionado el tipo de dieta con la salud o con la enfermedad. Razón por la cual surgió la nutrigenómica, que estudia la influencia de los nutrientes sobre la expresión génica del individuo, y la nutrigenética,
que estudia el efecto de las variaciones genéticas en la respuesta del organismo a los nutrimentos. Cabe destacar que ambas han surgido recientemente y sin embargo se tienen varios estudios respecto a su importancia. Es ampliamente aceptado que algunos de los componentes de los nutrientes tienen función de factores nucleares, es decir, son promotores, razón por la cual regulan la expresión genética, como los ácidos grasos, la glucosa y algunas vitaminas. Además, la herencia epigenética inducida por la dieta parece ser una idea viable, ya que ha sido reportado que dietas con ingesta normal de metionina pueden generar cambios epigenéticos que se transmiten a la siguiente generación, y que la dieta puede ejercer un efecto directo sobre la ADN metiltransferasa o sobre la disponibilidad de las moléculas donantes de grupos metilo, debido a que algunos nutrientes como el ácido fólico, la betaína, la colina y la vitamina B12 promueven el paso de homocisteína a metionina, transformándose posteriormente en S-adenosinmetionina, molécula donadora final del grupo metilo a la cadena de ADN. También se ha reportado que la teofilina del té, el resveratrol, polifenol del vino tinto, tienen propiedades neuroprotectoras y antioxidantes, mientras que las dietas ricas en sal e hipocalóricas pueden ser mediadores dietéticos de la actividad de la deacetilación de histonas. Por el contrario, son inhibidores los compuestos organosulfurados procedentes del ajo. También se ha reportado a derivados de la vitamina E y algunas plantas de las familias de las crucíferas como mediadoras de la metilación de las histonas. Por otra parte, isoflavonas con actividad antiestrogénica, nicotinamida y niveles elevados de glucosa han sido reportados como promotores de la metilación. Cabe señalar que la metilación de novo produce la diferenciación celular y corre a cargo de la enzima ADN metiltransferasa 3A y 3B. Los grupos metilo se adicionan en posiciones nuevas en ambas cadenas, creando un patrón de metilación. Este tipo de modificaciones en las islas puede desembocar en que el gen correspondiente ya no pueda ser leído por inhibición del reclutamiento de factores de transcripción. Ya ha sido reportado que en individuos holandeses expuestos a hambruna durante su desarrollo embrionario en la Segunda Guerra Mundial sufrieron cambios en la metilación de un gen. Este gen es el del factor de crecimiento insulínico tipo 2, cuya mayor expresión es asociado a la presencia de tumores de células de los islotes. Además, tanto la restricción calórica como la proteica y de los minerales cromo y zinc también han sido relacionados en cambios de metilación de la histona 3, alterando los niveles de expresión de este gen.